ver. Si pueden colocar, ahí está la pregunta que dice, ¿cómo te sientes hoy? Es súper sencilla la herramienta, solamente colocan menti.com. Ay, perdón. Y colocamos el código que aparece en la parte superior. Es 8902-6977. Y no se los escribo acá. Hasta el código 8902-6972. Entonces ahí pueden colocar un poco cómo se sienten hoy día, como para más o menos saber a ver cómo estamos con la clase o qué emoción es la que resalta más en esta segunda clase. No sé si pueden entrar, es súper sencillo, simplemente le dan menti.com y ya está. Pues les dejo el link también acá para que lo puedan entrar. Bueno, perdón, creo que les mandé el equivocado. Ah, perfecto, ahí ya veo que están empezando a responder. Me parece perfecto. Ok, entusiasmado, alegre, normal, tranquilo, emocionado. Ok, perfecto. Ya pongo el link acá. Ok, entusiasmado, alegre, emocionado, ok, normal. Normal no es una emoción, ¿no? O sea, tratemos un poco de concretar algo que nos permita un poco sentir lo que estamos escribiendo. Atareado, emocionado, angustiado, impaciente, preocupada, presionado, atareado, ok, relajada, interesante, estresada. ¿Qué más tenemos? Feliz. Ah, qué bueno. Impaciente, ok. Tenemos 21 respuestas y tenemos más de 60 personas en línea. Vamos a ver si llegamos a los 40. Atareado, impaciente, ok, feliz, motivado, muy bien. Preocupado. Muchas gracias, Ivanka. Ansiosa, ok. Espero cubrir expectativas también. Presionado, ok. Relajada, ok. Contenta, me parece interesante. Vamos con 28 a ver si llegamos a 40, chicos. Preocupada, angustiada, ok. Creo que lo que más resalta es el tema de la motivación y el tema de la tranquilidad, el tema de felicidad, el tema de alegría también, me parece muy, muy interesante. Contenta, ok. Vamos 31 respuestas, a ver si llegamos a los 40. Motivado, ok. A ver si llegamos a 40, si no nos quedamos en 31. Dime, Jesús. Qué pena, pero yo, Adrián, dar el pase a Adrián. ¿Cómo es que se llama este niño? A ver, déjame ver acá. Listo, ya tiene el micrófono activado. Fresco, gracias. Ok, vamos 32, interesante. Víctor, ¿no puedes ingresar al link? Solamente coloca, si no puedes ingresar al link, coloca menti.com, tal cual, y te va a pedir el código y colocas el código que te aparece en la parte superior, que es esta de acá. Y ya está. Así de sencillo. Ok, chicos, entonces, creo que empezamos. ¿Sí? Ok. Ya luego van a ver un poquito, si ustedes visualizan un poco la pantalla, si están con el computador o con el celular, más o menos el conjunto de emociones que tenemos suena bastante interesante. Me gusta mucho, es diverso. Por algunos como que son algo agradables, otros que por ahí de repente están un poco enojados, o por ahí que de repente están pasando por algo que les hace sentir un poco estresados, atareados, un poco impacientes. Ok.
Listo, entonces voy a dejar así, me queda claro un poco cómo está el panorama de la clase, entonces vamos a tratar un poco de generar algunas emociones que son un poco más positivas. El tema del día de hoy es un tema bastante interesante que a mí me encanta mucho, es algo que lo practico mucho también y espero que les guste también, ¿no? A ver, entonces voy a compartir la clase, voy a dejar de compartir esto y vamos a poner la presentación. A ver si alcanzamos a ver. Ok. Listo, chicos, siéntanse la confianza durante el desarrollo de la clase como más o menos les duda. Yo desarrollo la clase, lo voy a decir en el micrófono, ¿sí? Entonces, siéntense la confianza un poco de interrumpir la clase si es que algo no queda claro. Haciendo un poco el recapítulo de la clase anterior, cuando hablamos de habilidades blandas, sabemos que tiene que ver más con quiénes somos que con lo que sabemos, ¿sí? Habla un poco más del ser, que era un poco lo que revisábamos el lunes en la primera clase. Bueno, esto es un poco la estructura, que imagino que ya Adrián también. El lunes pasado hablamos de lo que es inteligencia emocional. Hoy día vamos a tocar el tema Descubriendo tu flow, que es un tema bastante interesante también. Solo para poder recapitular el tema y podamos tener algunos conceptos de repente claros, como para que la clase también digamos que esté entendible para todos, ¿sí? Hablamos de habilidades blandas la clase pasada, que se conoce mucho como people skills o soft skills, ¿sabes? Dentro del mundo corporativo. Básicamente son rasgos de carácter y habilidades interpersonales que apoyan a la búsqueda de metas personales y organizacionales, ¿sí? Si yo lo resumo, básicamente a mí me gusta decir mucho que son tipos de atributos que uno tiene para que se pueda relacionar positivamente con la gente en cualquier contexto, ¿sí? Tengamos en cuenta que son atributos, es lo tuyo, es lo que tú desarrollas de alguna forma. Hay otro concepto que también vimos que es el tipo de inteligencia emocional, que yo traigo un concepto más de APA, que es un poco el diccionario que nosotros manejamos dentro de psicología, que APA define la inteligencia emocional como un tipo de inteligencia que implica la capacidad de procesar la información emocional que uno genera, ¿sí? Recordemos que cuando hablamos de inteligencia emocional, estamos hablando de 3 componentes que revisamos la clase pasada, que es importante también tenerlo en cuenta, que es un poco la personalidad, la inteligencia emocional en sí y todo lo que tiene que ver con coeficiente intelectual. Digamos que los 3 componentes, la suma, nos encaja mucho el tema de inteligencia emocional, ¿sí? Entonces, APA nos habla de esto, de cómo es esta capacidad de procesar la inteligencia emocional y utilizarlo en un razonamiento o en otras actividades cognitivas, por decirlo así. Es un concepto que maneja APA, que es importante también tenerlo en cuenta. Otro tema que también tocamos el lunes, que es importante, que es el tema de las emociones. ¿Sí? Todo tema de inteligencia emocional tiene que ver mucho con emoción. Cómo es que inteligentemente manejo el tema de las emociones para que me pueda generar una relación positiva con el resto. Cuando hablamos de emociones, como yo les comentaba en clase, como para hacerlo un poco más sencillo, pensemos en las emociones como sentimientos que uno experimenta, que es un poco lo que revisamos de repente en la pregunta inicial. Sí, cómo nos sentimos el día de hoy, entonces colocamos un poco el tema del estrés, el tema de felicidad, el tema de impaciencia, el tema de alguna manera de angustia, el tema de felicidad. Sí, o sea, eso realmente es lo que estamos experimentando en este momento. Entonces, me gusta manejar mucho este concepto también, que fue lo que revisamos el día lunes. Bueno, básicamente vamos a entrar al tema de hoy, que básicamente es descubriendo. En el tema del Mentimeter también les dejé una segunda pregunta. El código es el mismo. No sé si lo pueden responder. Quiero saber si han escuchado hablar del estado flow. Es básicamente colocar sí o colocar no. A ver si más o menos lo hemos escuchado o no lo hemos escuchado. No sé si pueden entrar al Mentimeter otra vez. Es el mismo código. Ya les muestro acá, a ver si alcanzaron a verlo.
Ahí tienen, es el mismo código, coloquemos menti.com, el mismo código y no sé si pueden responder la segunda pregunta. Ok, y empezamos con uno que me dicen que no. Ok, ok. Ok. Quiero saber más o menos si alguien ha escuchado el estado flow. A ver, vamos 10 que no han escuchado mucho de este tema. Ok, ok. Hay alguien que sí, ok. No, a ver, vamos a ver si llegamos a 20. Tengo 15 respuestas. A ver si llegamos a más. Tengo 16, ok. 17, ok. Más lo que me colocan acá, que son 18, ok. Ok. Entonces, más o menos, si son 20, casi el 40% de la clase, bueno, están participando básicamente el 40% de clase. De ese 40% veo que casi el 90% no ha escuchado mucho el concepto. Ok, ok. Entonces me queda claro un poco. Entonces vamos a explicar un poco el tema. Ok, perfecto. Muchas gracias a la gente que está participando y puede hacer el check dentro del Mentimeter. Muchas gracias por su tiempo de darse para poder responder la pregunta. Entonces me queda claro. Listo. Entonces no hemos escuchado mucho el concepto. A ver, déjenme comparto esto. Ok, entonces ahora les comento de qué trata el estado flow. Básicamente cuando nosotros hablamos de flow, voy a hacer como que una parte importante que es tener en cuenta antes de entrar directamente al concepto en sí de lo que es flow, ¿sí? Que es un concepto psicológico. Básicamente lo que vamos a ver es, uno, comprendiendo la inteligencia emocional. Vamos a manejar un poco el tema de mindset, que es un poco el manejando la mentalidad, y luego vamos a entrar directamente al tema que nos estamos reunidos para el día de hoy, que netamente es descubrir tu flow. ¿Por qué lo pongo en estas tres partes? Porque básicamente es un proceso, ¿sí? Cuando hablamos de estado flow. Entonces, lo primero que uno tiene que tener en cuenta es que tiene que comprender su inteligencia emocional, es decir, tenemos que hablar netamente de emociones. Empecemos con un tema de reflexión. Yo no sé si alguna vez han estado en una situación en la que el comportamiento de otra persona los ha hecho reaccionar fuertemente. No sé si pueden poner dentro del mensajito, sí, no, de repente el día de hoy o de repente durante la semana. ¿Todos hemos experimentado eso o alguien nunca ha experimentado algo así? Si me pueden colocar ahí de repente con el chat o con el tema de la manito para abajo. Si han experimentado esta situación donde de alguna manera una persona los ha hecho reaccionar fuertemente, háganme un poco el tema del check. Si no, pues póngalo para abajo. Ok. Wow, me explotó un poco el tema de las manos. Walter, no sé si quieres hacer un comentario. Ah, no, ok. ¿Por qué hago esta pregunta? Porque como revisamos un poco la clase del día lunes, normalmente las emociones que son agradables uno lo expresa de manera bastante natural, ¿sí? ¿Por qué hago esta pregunta? Porque cuando uno reacciona de alguna manera fuertemente con alguien, es decir, puede gritar a la persona, puede de alguna manera de repente mostrar algún tipo de comportamiento no verbal que va a hacer que la persona piense que se tiene que alejar de esa persona o que va a hacer sentir incómoda de repente a la otra persona, ¿sí? Es como que no te genera una relación positiva. Me refiero básicamente a ese tipo de comportamiento.
en su mayoría dentro de la clase entiendo que hemos pasado por ese tipo de experiencia, ¿sí? Entonces, lo que yo les pido es que tengan esa experiencia en la cabeza, si lo pueden apuntar sería ideal, y sobre todo las emociones que sintieron, ¿sí? No sé, si por ejemplo, a mí me pasa mucho el tema del cuando el semáforo está en rojo, de alguna manera los coches tocan mucho el tema del claxon como para acelerar, no sé si el semáforo tiene que cambiar a verde como para que ellos aceleren o etcétera, pero el ruido es bastante fastidioso. Entonces eso hace que, por ejemplo, uno se sienta, el ruido, por ejemplo, sea bastante molesto, ¿sí? Entonces la emoción que uno tiene es de fastidio, ¿sí? Entonces yo puedo escribir fastidio, por ejemplo, en mi caso. ¿Y por qué les hago esta pregunta? Porque nosotros normalmente pensamos que cuando reaccionamos de una manera bastante fuerte, llamemos así, sobre todo con emociones que nos alejan un poco de la gente o de alguna manera no nos generan una relación positiva, lo asociamos a un evento, ¿sí? Como el ejemplo, si genera cierto malestar, puede generar de repente cierta discusión, etcétera, ¿sí? Es algo que de repente uno lo puede ver o uno también lo ha experimentado. Entonces, normalmente asociamos y decimos, mira, ¿sabes qué? He reaccionado impulsivamente porque me acaban de chocar el coche o el taxi llegó tarde o de repente la combi se demoró mucho o el bus me hizo llegar muy tarde al trabajo o de repente no había espacio para sentarse en el bus, etcétera. Pero normalmente uno lo asocia al tema del evento. Pero es una idea que de repente hay que modificar porque de alguna manera esto está errado. Cuando uno reacciona emocionalmente hacia un evento, no necesariamente ese evento comportamiento, ¿sí? Sino hay algo que hay que tener muy en cuenta cuando uno trabaja mucho el tema de inteligencia emocional. La cadena correcta es esta. Está el evento, están los pensamientos y emociones que tú tienes y lo que te genera comportamiento. Entonces, en el ejemplo que yo les pido que ustedes puedan recordar en qué situación han reaccionado de repente fuertemente, por ejemplo, en mi caso, el tema del fastidio, el tema del claxon. Automáticamente la emoción es un tema de fastidio. El tema de pensamiento que se me puede venir a la cabeza es decir, oye, ¿por qué tocan tanto el claxon? Es algo que yo no entiendo, ¿sí? Todo eso va a hacer que yo pueda reaccionar. Uno, puede ser que de repente le llame la atención al chofer, o simplemente pueda de repente pegar un grito y decir, oye, ya deja de tocar el claxon, ¿sí? O simplemente me puedo quedar callada también. Pero al final mi reacción emocional o mi comportamiento se va a dar por el evento, pero sumado también la emoción que yo traigo o el pensamiento que yo pueda tener en ese momento. Eso es muy importante que uno tenga en cuenta cuando maneja inteligencia emocional. Cuando uno tiene un comportamiento o una reacción bastante fuerte hacia un evento, hay que pensar o identificar qué tipo de pensamientos están pasando por tu cabeza y qué tipo de emociones es la que estás experimentando en ese momento. Eso es lo que va a hacer que tú tengas este comportamiento o la reacción. Entonces, en el ejemplo que yo les coloco o en lo que puedan recordar de alguna experiencia, tienen que ver que el comportamiento que ustedes tuvieron relacionado un poco al evento tiene que ver con los pensamientos y las emociones que ustedes experimentaron en ese momento. Eso es muy importante que lo tengan en cuenta, ¿sí? Recordemos que lo que dijimos el día lunes es que reconocer tus emociones es el primer paso para que tú puedas construir tu inteligencia emocional, ¿sí? Es un proceso, o sea, te tienes que tomar el tiempo. No es que pase el evento y automáticamente uno reacciona y luego se toma un poco de repente el tiempo de autorreflexión y puede decir, oye, creo que reaccioné de una manera muy dura con esta persona y no debió ser así, ¿sí? Es algo que uno tiene que identificar, porque si uno no hace ese proceso, de alguna manera el control de la emoción que tú puedas estar teniendo dentro de determinados eventos, no lo vas a poder manejar. No es algo que se arregla automáticamente,
¿sí? El tema de la práctica, o al menos yo que soy psicóloga, por ejemplo, para mí es un poco más sencillo el tema de poder identificar emoción y pensamiento en un evento, porque es algo que de repente yo he pasado mucho, ¿sí? Por ejemplo, yo que trabajo mucho en temas de recursos humanos, con tema de experiencia, cuando alguien viene y me cuenta un poco y me dice, Girasol, acabo de reaccionar de una manera bastante dura con el colaborador que tenía porque se equivocó y siento que le grité muy fuerte, ¿sí? Entonces, ellos normalmente lo asocian al error de la persona, pero cuando vienen a charlar conmigo, es que yo les trato un poco de que puedan identificar qué pensaste en ese momento y qué sentiste en ese momento. Si ellos logran identificar eso, cuando hacen la reflexión y vuelven a hablar con la persona nuevamente para poder de alguna manera corregir comportamiento, es que tú ya lo asocias. Entonces es mucho más sencillo el tema de poder sobrellevar ese tipo de emociones. ¿Por qué te digo esto? Porque el tema dentro del corporativo, al menos, o dentro de todo lo que es experiencia laboral en las compañías, yo ya sé que, por ejemplo, el índice de error que pueda tener mi equipo es algo que me altera mucho, ¿sí? Como le decía a un manager, de que puedas tener que tu equipo es incompetente y por ende tu reacción es gritar. Entonces hay que empezar a trabajar sobre eso. ¿Sí? Eso es muy importante. El tema del control que tú tienes sobre lo que piensas y sobre las emociones que identificaste, de alguna manera te permite interactuar con los demás y cómo tú vas a ver el mundo que te rodea. Porque recordemos que tema de inteligencia emocional son esos sucesos donde uno identifica emociones realmente fuertes que hacen que la otra persona se aleje o que tu entorno de alguna manera tenga una percepción tuya de que diga, no, con Girasol, por ejemplo, en el tema laboral, es con Girasol equivocar, porque si te equivocas, ella va a gritarte. Y lo último que quiero es que me grite, ¿sí? Al menos en el mundo laboral de alguna manera se trabaja o hay experiencias que son bastante frecuentes de ese tipo. En el tema personal nos puede pasar algo parecido, ya sea con la pareja, ya sea con la familia, ya sea con el hijo, etcétera, o si eres estudiante dentro de tu grupo de amigos también. Pero es algo que tú tienes que identificar como para que tú lo puedas controlar. Porque la única forma de que uno es inteligente emocionalmente es que tiene que identificar pensamiento y emoción y poder controlarlo. Tú tienes el evento, tienes que identificar lo que estás pensando y lo que estás sintiendo y de alguna manera esa es la consecuencia del comportamiento que tú vas a tener. Eso es muy importante tenerlo en cuenta, ¿sí? Eso es en cuanto a inteligencia emocional. Ahora veamos un poco el tema de mentalidad. Entonces, vamos a imaginar esta escena, ¿sí? Imagínate que estás a punto de dirigirte a una reunión importante y un contrato que necesita desesperadamente, o sea, está la reunión donde de alguna manera está el cliente y tu responsabilidad es llevar el contrato para que el cliente lo pueda firmar. Pero te das cuenta de que el contrato no está en tu escritorio. Entonces, la reunión está a punto de empezar y necesitas sí o sí ese documento para poder asegurar ese contrato con el cliente. Imaginemos que es un contrato millonario para la empresa. ¿Cómo te sientes en ese momento? No sé si me lo pueden escribir en los mensajitos. ¿Cómo se sienten? No, que no sienten nada. No les ha pasado algo parecido. ¿No? O no quedó claro mucho el tema de la pregunta. ¿No? O sea, imaginemos esto, que estamos en el trabajo, tienes una reunión exactamente a las 6:30, pasas por la oficina o pasas por el escritorio, tienes que coger el contrato y llevarlo a la reunión porque el cliente está esperando para poder firmar y cerrar digamos, el convenio que tiene, pero no encuentras el contrato. ¿Cómo te sientes en ese momento?
No sé si lo pueden escribir. Ah, ok. Ay, qué pena. A ver. Acá me dicen desesperación, nervioso, frustrado, ok. Frustrado, angustiado, desesperado. Si puedo reimprimir, lo hago. Ok, con impotencia me desespero, desesperada, angustiada, cólera, molesta, fastidiada. Ok. Nerviosa, ok. Colérica, ok. Trato de buscar una solución inmediatamente, ok. Enojadísima, preocupado, pensando cómo solucionarlo, ok. Pero si nos damos cuenta, las emociones que tenemos en ese momento no son muy agradables, ¿sí? Entonces, si uno se imagina esa situación, ese tipo de emoción también genera todo un tema en tu cuerpo. Porque la escena que yo les pongo acá es un caso de alguna manera de una compañía donde yo trabajé, donde pasó esto. Sí, donde un colega mío de alguna manera tenía que sí o sí firmar el tema del contrato, pero el contrato no lo encontró en su escritorio. Entonces ya se imaginarán cómo se sentía, ¿no? Básicamente es lo que ustedes colocan. En ese momento lo que la persona sintió fue ira, aumenta el ritmo cardíaco, porque esa sensación de saber que tienes una reunión y no encuentras el contrato, sabiendo que el cliente está esperando para poder firmar, va el tema. Entonces, normalmente uno expresa la frustración de diferentes maneras, ¿sí? Una, puedes culpar al jefe y decirle, bueno, mi jefe siempre me da mucho short time para poder entregar las cosas, ¿sí? El otro, puedes culpar de repente a la gente que hace la limpieza. Puedes decir, bueno, de repente no revisan bien y se tiraron el contrato a la basura sin leer lo importante que era, ¿sí? Entonces, normalmente cuando uno está en una situación de este tipo y va a tener la reacción de alguna manera fuerte ante un evento así, normalmente lo que uno tiende a hacer es siempre encontrar o buscar a un tercero, mi jefe o la gente de limpieza, etc. Para este caso puntual, por ejemplo, la persona que tuvo esta experiencia fue a la reunión y tuvo que exponer y decir, el contrato desapareció, ¿sí? Porque no había otra explicación. Entonces ya se imaginarán un poco la reacción del jefe, la reacción del cliente y sobre todo la reacción de esta persona que tuvo que entrar y enfrentar y decir, va a tocar reprogramar un poco la reunión para poder firmar el contrato nuevamente, ¿sí? Hago esto ¿por qué? Porque normalmente lo que pasa regularmente, por ejemplo, con mi equipo, cuando llegan pasada la hora, por ejemplo, a la oficina, o de repente es algo que nos pasa a nosotros, y uno llega y dice, oye, ¿y por qué has llegado tarde? ¿Qué pasó? No, mira, Girasol, había un tráfico que no te imaginas, ¿sí? De alguna manera es lo que yo siempre escucho. Pero me acuerdo que un profesor mío, cuando estaba yo consciente de las cosas que de alguna manera tiene que ir arreglando, uno prevé los temas. Entonces, él decía, no, pero el tráfico en Lima realmente es bastante complicado. A veces está ligero y a veces se complica bastante. Entonces, como que uno no puede manejar eso. Entonces, él decía, sí, efectivamente, el tráfico nunca lo puede controlar, Girasol. Entonces, yo espero más una respuesta que me digas, oye, me levanté a las 7 de la mañana, como regularmente lo hago, tomé el bus, pero tomé el bus muy tarde. Por eso es que estoy tarde, ¿sí? Porque es algo que tú lo puedes controlar. Yo puedo controlar un poco el tema de levantarme temprano. Yo puedo controlar de alguna forma de tomar el bus correcto, o tomar 2 buses o tomar 3 buses. Pero hay algo que no podemos hacer, que es el tema de controlar el tráfico. No hay forma, ¿sí? Entonces, cuando nos pasa este tipo de eventos, donde uno realmente tiene reacción emocional fuerte, cuando uno hace la reflexión de por qué está reaccionando de esa manera, tienes que mirarte al espejo y tienes que decir qué estás pensando y qué estás sintiendo tú en ese momento. Tienes que dejar de lado un poco el evento porque es algo que no lo vas a poder controlar, es algo que va a pasar, sea sorpresiva o sea que de repente lo tengas programado. Por ejemplo, para el caso que yo les cuento, mi colega tenía claro que la reunión era a las 9 de la mañana, tenía claro que tenía que llevar el contrato y lo dejó puesto en el escritorio. Y llegó
efectivamente 10 minutos antes de que empezara la reunión con la expectativa de que el contrato estuviera ahí. Pero no fue lo que pasó. Entonces, al final la desesperación, la frustración hizo que fuera la reunión y dijera, no hay contrato, por ende no hay firma con el cliente. ¿Sí? Porque es la única reacción que tuvo en ese momento, porque le primó fue, mi jefe me dio mucho tiempo, perdón, me dio un cortito tiempo para poder terminar el contrato, o los niños de limpieza se lo llevaron, porque no encuentro otra explicación para el tema de que haya desaparecido el tema del contrato, ¿sí? Pero si uno se toma el tiempo, que de alguna forma ya con ese tipo de experiencias, es que yo ya voy a ser precavido la siguiente vez, ¿correcto? Porque si yo ya sé que voy a tener reunión con el cliente y ya pasé por este tipo de experiencia, lo que hacía, por ejemplo, mi amiga era meter en un cajón directamente con llave el tema de los contratos para firmar con los clientes. Ya no lo dejaba encima del escritorio, porque nunca supo qué pasó con el contrato, ¿sí? Entonces, de alguna forma lo que les quiero decir es que los eventos para reacciones tan duras que a veces tenemos tiene que ver mucho con uno. Tiene que ver mucho con el pensamiento que uno tiene, con las emociones que uno tiene. ¿Sí? Eso es muy importante. Y uno tiene que hacer la autorreflexión sí o sí para evitar reacciones que de alguna manera son desfavorables, ¿no? Por ejemplo, para el caso de mi amiga, yo le dije, oye, pero si estabas en ese momento, ¿por qué no marcaste a tu jefe, lo sacabas de la reunión y le contabas un poco el tema del trabajo? Y le decías, oye, el contrato no está. Entonces, con su soporte, él pudo hablar con el cliente y decirle, ahí hubiese sido otra reacción del cliente. Así es, lo primero que tiene que hacer realmente es empezar hacia eventos que a veces nos hacen reaccionar fuertemente. De aquí nos vamos a eso, lo que es el secuestro cognitivo. Es la forma que piensas y procesas esta información que te va a causar una respuesta irracional. Para el caso de mi amiga, por ejemplo, que perdió el contrato, lo que primó fue su pensamiento de decir, el contrato no está y mi jefe me dio muy poquito tiempo para poder terminar el contrato y hacerlo firmar. Entonces voy, me enfrento al cliente y a mi jefe y les digo que no hay contrato. ¿Sí? Entonces, a ese proceso dentro de psicología se llama secuestro cognitivo. Es cuando uno realmente se entrampa por el pensamiento que está teniendo en ese momento y actúa inmediatamente, ¿sí? Y genera regularmente una respuesta irracional, que es algo que de repente yo lo he visto también cuando, por ejemplo, hay un choque de carros, un carro choca al otro. Lo primero que de repente a mí sí me sorprendió es que la persona que chocó el carro, que era la persona responsable de haber cruzado el semáforo en rojo y chocar a un carro que estaba cruzando en verde, fue el que salió y el que estaba más bravo y el que se estaba yendo encima del conductor que estaba haciendo lo correcto. ¿Sí? Entonces, en ese momento, esta persona experimenta secuestro cognitivo. ¿Por qué? Porque cuando tú le preguntas, o de alguna manera a esta persona le preguntan y le dicen, pero el error es tuyo. Tú fuiste el que se cruzó la luz roja y el otro carro estaba pasando en luz verde. Entonces, yo no entiendo por qué tienes tanta molestia. Y era porque estaba dirigiéndose a una entrevista de trabajo y estaba con el tiempo límite. Y ya era la entrevista final como para ver si conseguía o no conseguía, perdón, no conseguía el trabajo. ¿Sí? Entonces, al final él estaba tan focalizado en llegar a la entrevista que olvidó un poco el error que cometió. Entonces, a eso nosotros llamamos secuestro cognitivo. Y es algo que uno también tiene que identificar y tiene que también aprender a manejar. ¿Cómo uno lo sabe? Básicamente por respuesta irracional, por esos comportamientos que con quien tú estás reaccionando, sea una persona, sea un grupo, te lo van a decir. La famosa pregunta de decir, oye, ¿qué te pasó? O sea, normalmente tú no eres así. ¿Qué fue lo que hiciste? O sea, ¿qué fue lo que te pasó? ¿Sí?
Básicamente a eso nosotros llamamos el secuestro cognitivo, ¿sí? El secuestro cognitivo de alguna forma es algo que se divide en 3 pasos, que es algo que uno también lo tiene que tener en cuenta. Uno son los desencadenantes, que si yo sigo un poco el ejemplo del contrato de mi amiga, el desencadenante en sí es el contrato. El contrato no estaba para la reunión. En ese momento ella se sintió realmente muy frustrada porque no iba a firmar el contrato con el cliente. ¿Qué hizo? Fue y lo abrió directamente en plena reunión con cliente, con jefe, diciendo no hay contrato, por ende no se firma nada acá. ¿Sí? Entonces, lo que uno tiene que identificar cuando tiene este tipo de situaciones o experimenta estas emociones bastante fuertes que nos llevan a un tema irracional son los desencadenantes. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, para el tema del choque de la persona que estaba yendo en rojo, cruzó la línea en rojo, el desencadenante, ¿cuál fue? El desencadenante no es el choque en sí, el desencadenante era que estaba a punto o estaba con el tiempo límite para poder llegar a la entrevista de trabajo. ¿Sí? Entonces, uno tiene que identificar qué tipo de desencadenantes te generan emociones bastante profundas que hacen que tú tengas estas respuestas irracionales. Si uno no hace ese proceso, de alguna forma no va a poder identificar o no va a poder optimizar su inteligencia emocional. O de alguna manera el tema del mindset, de poder cambiar o poder controlar o poder regular sobre todas estas emociones intensas que uno tiene, no va a pasar, porque es algo que uno tiene que hacer. Es algo muy importante también a tenerlo en cuenta. ¿Sí? Que hace que uno siente y piense de una manera que no es útil. Por ejemplo, para el caso de mi amiga, para el tema de la reunión que tenía tardía, o perdón, que no encontraba el contrato, encadenante, si bien estaba el contrato que no estaba hecho, automáticamente lo que ella pensó es, mi jefe tiene la culpa porque me dio un poquito tiempo para el contrato, ¿sí? O de alguna forma, la persona que choca el carro, es decir, voy a llegar tarde a mi entrevista de trabajo, ¿sí? Ah, José, me dices que se corta el audio, no sé si hay problemas con el audio, si no me avisan. Yo veo acá que mi internet está perfecto. Adrián, no sé si se corta el tema del audio o algo así, me avisas. Sí, en ocasiones se entrecorta, pero allí vuelve a tomar. Ah, ok. Me parece raro un poco, pero bueno. Básicamente es eso. Un desencadenante es ese tipo de pensamientos que a veces uno tiene. Entonces, con la experiencia que uno tiene, o al menos lo que yo sigo mucho, con la lectura o el research que me gusta hacer mucho, hay una persona, por ejemplo, que es una experta en el tema de todo lo que es motivación, que es una profesora de la Universidad de Chicago, que ella estudia mucho el tema de comportamiento motivacional. Ella habla mucho de esto. Ella habla de que cuando uno plantea mucho objetivo, de alguna forma, tú tienes que pensar en algo no positivo, llamemos así, sino en algo que tiene que pasar, no en algo que no vas a hacer. Me voy concretamente. Para esta persona que, por ejemplo, está demorado para el tema de la entrevista laboral porque está con el tiempo límite, lo correcto que tú tienes que ayudar para que tu cerebro motive de mejor forma, es decir, una cosa es que digas, no voy a llegar a la entrevista de trabajo, a que otra cosa digas, tengo mi entrevista de trabajo a las 9 de la mañana. Cuando uno lanza ese tipo de mensajes al cuerpo y al cerebro, el tema de las emociones que uno experimenta es totalmente diferente y es algo que minimiza mucho comportamiento racional. Algo que de repente uno tiene que poner en práctica. ¿Sí? Lo vamos a ver un poquito más adelante. Acá sí toca hacer un poquito de reflexión y veamos un poco este tema, que esto ya se los dejo de tarea directamente. Veamos un poco qué tipo de desencadenantes hemos tenido en los últimos 6 meses. ¿Qué emociones has experimentado cuando de repente has reaccionado irracionalmente o has tenido estos secuestros cognitivos?
¿Qué pensamientos de alguna manera has tenido sobre una situación que aparece una y otra vez? ¿Sí? Este ejercicio va a ayudar mucho. A ver, Jamaica, a lo largo he aprendido que no se debe suponer, sino es mejor preguntar para evitar los detonantes innecesarios. Ok, eso mucho depende del contexto, ¿no? Mucho depende de la situación. Pero sí, el tema de asumir es algo que no ayuda mucho tampoco. Sí, te sigo mucho el tema de la ley. Pero cuando uno trabaja mucho el tema de inteligencia emocional o uno quiere trabajar mucho el tema de mentalidad positiva, uno se tiene que tomar tiempo de hacer reflexión. Porque el tema de controlar emoción o nivel, o de alguna manera nivelar de alguna forma los niveles de ansiedad que uno pueda tener o los niveles de intensidad que generan las emociones, el trabajo es tuyo. Nadie más lo va a hacer por ti. No existe como que una fórmula de que te puedas leer de repente algún research y decir, oye, esta es la fórmula. No. Es un trabajo constante. Sobre todo cuando uno tiene emoción fuerte, cuando reacciona, te tienes que tomar una pausa. Tienes que identificar ese detonante. Tienes que identificar qué te genera los desencadenantes que te pueden llevar a un secuestro cognitivo para que tú puedas tener un comportamiento irracional. Tienes que hacer ese trabajo. Porque si tú no haces ese trabajo de autoconocimiento, como nosotros decimos, al final la inteligencia emocional o el tema de querer mejorar el tema de emoción o mejorar las relaciones que vas a tener con los demás, no se va a dar. ¿Sí? Eso es muy importante. Bueno. Hasta acá tenemos alguna pregunta, alguna inquietud, algo que más o menos quieren saber, pero sí me gustaría que quede claro mucho el tema de inteligencia emocional. Ok, perfecto. Entonces vamos a ver el tema del flow, básicamente. El estado flow, de alguna forma, es la práctica de participar en una actividad que requiere concentración y las distracciones simplemente se desvanecen en el fondo. Es decir, cuando una persona está totalmente inmersa en una actividad. Ese es un estado flow. Es algo que si uno realmente lo experimenta, es bastante gratificante. Ojo, yo estoy hablando de situaciones que son productivas para uno. Ojo, no hablo de la emoción o de la dopamina temporal, como es que llaman a María Rojas a esto, que es que yo me paro 5 horas pasando el tema de los reels, en tema de redes sociales, viendo videos que son graciosos y de alguna manera me siento gratificado, por decir así. No me refiero a ese estado, porque eso es dopamina temporal. Me refiero realmente, no sé si les ha pasado, que cuando realmente estás haciendo algo que te agrada, que te gusta mucho, que estás disfrutando mucho, realmente se te va el tiempo. Y tú dices, oye, ya pasó 5 horas. Te olvidas lo que está alrededor, te olvidas que haya ruido, te olvidas que de repente hay algo que te disgusta alrededor, pero realmente eres tú y la actividad que tú estás disfrutando. Por ejemplo, a mí me pasa mucho, a mí me encanta mucho el tema de nadar porque me relaja mucho. Entonces, cuando nado prácticamente es el agua y yo, y es la mejor sensación que yo pueda tener para todo lo que de alguna manera me permite sobrellevar todo el tema de la demanda que podría tener del trabajo, de temas personales, ¿sí? Pero cuando hablamos de estado flow, es cuando uno realmente está inmerso en ese tipo de actividad y se olvida de todo lo que está alrededor. Y es algo que surge naturalmente. Ahora les explico más. Hay una filosofía mucho del tema del estado flow y es algo que de repente si hacemos research un poco de todo lo que es psicología positiva o de todo lo que es motivación o leemos libros de repente de autoayuda y todo lo demás. Hay una frase que siempre uno tiene que tener en cuenta, que es que te tienes que focalizar en lo que eres bueno y capitaliza eso, sea para que hagas dinero o sea para que no lo hagas. Es algo súper complejo, ¿sí? Pero es lo más sencillo que uno puede trabajar. ¿En qué sentido?
Por ejemplo, el tema, yo soy hincha mucho de Ronaldo. Ojo, no soy anti-Messi, ¿sí? Simplemente me gusta Ronaldo por un poco por la disciplina que tiene. Él es un futbolista profesional que de alguna manera es el goleador, uno de los mejores goleadores del mundo, ¿sí? Lo que él entrena es todo su cuerpo, pero donde le dedica más son el tema de las piernas. ¿Por qué? Porque él es un goleador nato. ¿Y con qué metes los goles la mayoría del tiempo? Con las piernas, ¿sí? Entonces, el mayor esfuerzo que él le dedica dentro de su entrenamiento físico y mental son el tema del cómo controlo mis piernas para que hagan goles, ¿sí? Ahora, eso no implica que deje de entrenar el tema de los brazos o deje de entrenar un poco el tema de mente o todo el cuerpo en sí. ¿A qué me refiero con esto? Cuando tú descubres realmente en lo que eres bueno, te tienes que focalizar en eso. Es como que un diamante en bruto, sácale el mejor brillo posible a lo que eres realmente bueno. Te tienes que focalizar en eso. ¿Por qué? Porque Ronaldo de alguna manera, por ejemplo, disfruta jugando fútbol porque realmente él sabe que es bueno jugando el fútbol o haciendo los goles que hace dentro de un equipo. Y confía en eso y lo sigue haciendo. Y lo lleva también hasta cierto límite o a algo que de repente no tiene límite. ¿Sí? Porque realmente se focaliza en eso. Es como un mindset de que, por ejemplo, él le hicieron una entrevista cuando él falló un penal en un partido importante y todo el mundo esperaba de que iba a hacer gol y al final no lo hizo. Y la pregunta del reportero fue, oye, ¿y cómo te sientes haber perdido el gol en el penal? Y la respuesta de Ronaldo fue espectacular. Él dijo, ya no pienso en el gol que me equivoqué, pienso más en los 10 goles que metí anteriormente para estar en donde estamos ahorita. ¿Sí? Me refiero mucho a ese tipo de mindset. Eso habla mucho del tema de psicología positiva y es lo que de alguna manera uno tiene que focalizar. O sea, focalízate realmente en lo que eres bueno. Si eres bueno nadando, nada. Si eres bueno hablando en público, sale provecho de eso. Si eres bueno de alguna manera trabajando en equipo, sácale provecho de eso. Si eres bueno en el tema de manejar o influenciar a la gente, o o tienes un equipo de liderazgo dentro de la compañía donde estás haciendo, sácale provecho de eso, porque eres bueno en eso. ¿Sí? A eso se refiere básicamente el tema del flow. Se te fue el audio, estimada Girasol. Sí. No sé si ahora me escuchan. ¿Sí? Ahora sí. Ah, ok. Gracias, Adrián, por ahí que se desconectó un poco el tema de la red. Como yo les comentaba, el estado flow de alguna manera es aquello donde tú realmente eres bueno y pierdes de alguna manera de repente la noción del tiempo y realmente te pones inmerso dentro de la actividad. Pero eso pasa por un proceso, ¿sí? Porque no es algo tan permanente todo el tiempo, es algo que tiene su flujo. Normalmente dentro del modelo de los estados flow se trabaja mucho esta parte de acá. Mucho tiene que ver el nivel de habilidad que tú tienes comparado un poco qué tan desafiante es la situación. Les pongo un ejemplo. Si a mí ustedes me preguntan cuál es el estado flow que tienen fuera del tema de nadar, dentro de recursos humanos, por ejemplo, yo que trabajo mucho con gente, el tema de people, yo considero que mi mejor estado flow es dar mucha perspectiva al tema de los líderes dentro de la organización. O sea, a mí me encanta cuando alguien viene con un problema o con un dilema personal o con un dilema profesional como para conocer mi perspectiva. Me gusta mucho eso. Es algo que realmente me lleva a muchos estados flow. Porque me encanta conversar con la gente, darles perspectiva, de alguna manera aprender yo también la perspectiva que puedan tener para encontrar la mejor solución al problema que están teniendo. Tener ese tipo de charlas con líderes dentro de la organización es lo que a mí me encanta y siento que lo hago muy bien. Entonces les saco provecho, ¿sí? Dentro de los estados flow existe todo este tema de tendencia, pero mucho depende la habilidad que tú tienes, porque recordemos que el tema flow, este tema de sensación que uno tiene, necesitas entrenarlo.
No es algo que porque uno por naturaleza puede tener cierto talento, pero si tú no lo entrenas, no lo practicas, no le sacas brillo, no experimentas, al final ese talento como que se queda dormido. Puede quedar en nivel 5, pero no lo llevas a niveles más altos, ¿sí? Cuando uno pasa para llegar a este estado flow, sí pasa por un tema de ansiedad, pasa por un tema de apatía, pasa por un tema de alguna manera de que a veces es un poco aburrido, pasa un tema de repente de cierto control y demás, ¿sí? Pero el estado flow realmente es cuando tu habilidad, donde tú descubriste que realmente eres bueno, lo estás utilizando en nivel 100 y donde el tema del desafío es bastante alto. Por ejemplo, en mi caso, que a mí me gusta dar mucho el tema de perspectiva para encontrar solución, yo encuentro estado flow, mi desafío más grande, por ejemplo, ha sido con la charla del dueño de la compañía, de que me pueda plantear algún problema que está teniendo para que yo le pueda ayudar a encontrar la solución con perspectiva dentro de la charla que vamos a tener. Es diferente que lo tenga con el dueño de la compañía a que lo tenga de alguna manera con un líder que de repente recién está empezando, ¿sí? Porque la experiencia de uno, la perspectiva que puede tener el otro son totalmente diferentes, ¿sí? Entonces, llegar a ese tipo de estado de flow es la sensación más agradable que uno pueda experimentar. Y como es algo que te agrada, es algo que te energiza y es algo que te motiva, es algo que lo vas a hacer continuamente. Entonces, si realmente le sacas o capitalizas realmente en lo bueno que es, al final tu sensación, tus emociones, tus pensamientos también te van a permitir tener reacciones más positivas con la gente o interrelaciones más favorables también con la gente o saludables, que es como lo que normalmente se dice. ¿Sí? Ese es el estado flow. Para que podamos entender un poco mejor el concepto, les voy a poner un video donde explican claramente un poquito lo que acabamos de conversar. ¿Sí? Y a ver qué les parece. Lo que sí les pido es que estemos atentos un poco porque el vídeo está en inglés, pero está subtitulado, ¿vale? Entonces, me avisen si lo pueden ver. Vamos a... A tennis player wins her second straight set, feeling like she can predict her opponent's next play. A tennis player wins her second straight set, feeling like she can predict her opponent's next move. A musician works to master a chord progression unfazed by mistakes as he repeatedly plays the same 4 bars. A scientist fails to notice her morning alarm blare from the next room, having analyzed data through the night. While each of these people is immersed in a different activity, requiring specific skills and knowledge sets, all 3 are experiencing what is known as flow, a unique mental state of effortless engagement. And while you may not be a scientist or professional athlete, anyone can find flow. This is a good thing, as those who more frequently experience flow report higher levels of positive emotions, creativity, and feelings of accomplishment. Further, research has linked it to increased productivity, enhanced learning, and academic achievement. But what exactly is flow? And how can we find it in our daily lives? Flow is more than just concentrating or paying attention. Psychologists go so far as to define flow as an altered state of consciousness, with several defining features. First, those in flow tend to feel so effortlessly engaged in a task that time seems to fly by. They are not easily distracted. In contrast with cycles of procrastination, when it can feel impossible to start an activity, during flow, it can feel difficult to stop. Flow also tends to diminish feelings of worry or self-judgment, in turn fostering creativity. And people report experiencing a sense of oneness with what they're doing, allowing for peak performance. Further, brain imaging studies have shown that flow is accompanied by changes in neural activity, notably in regions that play a role in attention, self-awareness, and self-consciousness. Despite decades of research, many questions still remain. How do the brains of those in flow compare to those in other states of consciousness, like meditation? Does flow arising from physical activities like sports recruit the same brain areas as more mental tasks like writing or math? And scientists are still working to understand why certain activities are more likely to elicit flow than others.
While we don't know for sure, there are several theories. For example, people more often report finding flow when doing things they find intrinsically motivating, meaning activities they find purpose, meaning, or enjoyment in. This may include participating in a favorite hobby, but also tackling gratifying assignments at work, studying topics you find interesting, or even completing satisfying chores. Likewise, it may be more difficult to find flow in tasks you do only because you have to, not because you want to. Other research suggests balancing personal skill level with the activity's challenge is key for finding flow. In other words, if a task is too easy, you may get distracted or feel bored. If it's too challenging, you may become discouraged. The classically mesmerizing game of Tetris, for example, keeps skill challenge levels in balance by increasing the fall speed of blocks as players get better at the game. Still, other studies suggest that it's most important that activities have clear goals and allow you to assess your progress along the way. For example, practicing a song allows you to gauge your performance with each note. This also may be why people find flow when playing games of chance, even though those games don't require skill. Moment-to-moment feedback may be enough to motivate deep engagement. While no single protocol can guarantee flow, there are steps you can take to increase your chances. Find a quiet environment, free from distracting noises or devices. Break your tasks into small, specific segments that are easy to track and learn from. Set clear end goals that are challenging but not frustratingly so. If you find the task to be tedious, set additional parameters to up the stakes. For example, when cleaning your dishes, attempt to finish them all in a certain amount of time. When running, try to keep pace with the beat of a song. Most importantly, and perhaps most frustratingly, don't focus too much on reaching flow. That sort of distraction might just prevent you from finding it. Bueno, chicos, no sé si les quedó claro un poco la perspectiva del estado flow o el estado de fluir. ¿Sí? No sé si les quedó claro. No sé si llegaron a escuchar bien el video o por ahí que tuvimos problemas. ¿Sí? Ah, perfecto. Qué bueno que les haya gustado entonces. Ok, chicos, entonces hasta acá yo les hablo un poco el tema de la ronda de las preguntas. No sé si tienen alguna inquietud, algo que de repente no ha quedado claro, que yo les pueda ayudar. No sé si tienen alguna pregunta, algo. Walter. A ver si me dicen acá. Aniuska, tú levantaste la mano, cuéntame. No sé cuál es tu inquietud. O también, Walter, yo no sé si Adrián. ¿Aló, me escuchas? Sí, ahora sí te escucho, Walter. Buenas noches. Entonces, el estado flow o dejar fluir sería, digámoslo, es como los hobbies que tenemos. En este caso, el hobby, el escuchar música, o el bailar, o el hacer deporte. Y en este caso, tomando para también la parte corporativa, ¿no? ¿Cierto? Lo que tú tienes que identificar es qué tipo de situación te lleva al estado flow. Perfecto. Si es, por ejemplo, alguien que me puso ahí, que es el tema de su tesis, llegas al estado flow. Pero básicamente lo que se busca dentro de psicología positiva es que tú trates de identificar qué tipo de situaciones te llevan al estado flow para que lo sigas haciendo. Porque en el estado flow lo que se hace y lo que el research dice o lo que está comprobado es que de alguna forma
Si uno genera más estados flow dentro de la vida, las relaciones positivas con el resto se hacen mucho más sostenible, mucho más duradera, incrementa mucho más. No solamente eso, sino hace que realmente la capacidad de rendimiento o skill que tú puedas tener, ya sea de manera profesional, personal o en el school, realmente fluya mucho más, ¿sí? Ah, Stephanie, el estado flow es un talento o una habilidad que tenemos. Básicamente es la mezcla de habilidad y el tema de contexto. El tema de talento o habilidad es diferente. Por ejemplo, yo puedo ser talentosa en el tema de la música, si ese es mi talento. Pero el estado flow que yo llego a experimentar realmente es que cuando yo estoy ejecutando ese talento, no sé, sea tocar el piano, sea tocar la guitarra, realmente en ese momento que estoy yo ejecutando el talento que tengo, me lleva a esta sensación de flow, de que realmente es algo tan natural, te olvidas del tiempo, la sensación realmente es muy gratificante, que de alguna manera hace que te sientas muy energizada, muy motivada, ¿sí? Que te va a permitir hacer otro tipo de cosas también. A eso se refiere. Lourdes, me dices, ¿cómo puedes manejar situaciones con colaboradores que no están rindiendo en sus funciones? Si hablamos dentro del mundo laboral, por ejemplo, eso es un poco el tema de teamwork de repente, pero si lo asociamos un poco al tema que vimos el día de hoy, ayudaría mucho identificar los desencadenantes que de alguna forma están haciendo de por qué se sienten un poco bajos de rendimiento. Tienes que identificar un poco el tema de saber por qué están con bajo performance y eso pues uno lo hace charlando, ¿no? O sea, yo te sugiero eso. Por ejemplo, a mí dentro de la experiencia que tengo, cuando veo que, digamos, que el performance del equipo o de algún miembro del equipo no está dando como uno lo que realmente está acostumbrado, pues yo tengo una charla con esa persona, una charla realmente honesta y le digo, ¿qué pasa? Porque tu performance está bajando estos últimos meses. De repente hay algo que está pasando que no me estás diciendo. Porque es importante tener ese tipo de charlas. Entonces ahí más o menos te enteras un poco qué es lo que está pasando y en base a eso puedes calibrar y más o menos. Ah, qué bueno, Jamaica. Me parece muy bien. No, sí, eso sí definitivamente ayuda mucho. Víctor, nacemos con el flow, lo desarrollamos en el camino. Los estados flow, de alguna manera, es la suma de la habilidad que uno tiene y el desafío o la situación que se presenta en el momento. Es algo que uno tiene dentro. O sea, todos nacemos con algo bueno, como decía un autor que ahorita no me viene a la cabeza. No, como dijo, por ejemplo, Steve Jobs, ¿sí? El hombre más inteligente del mundo, Jobs, que fue el que dijo, todos nacemos con algo bueno. Solo toca descubrir y que realmente lo explotes. Entonces, si todos nacemos con algo bueno, pues el estado flow de alguna manera también se da de manera natural, ¿no? Ok, ¿alguna otra pregunta más? ¿Se sienten desmotivados por algo? Doris, cuando hablamos de equipos de bajo performance o que de alguna manera no están performando como regularmente lo hace, sí, normalmente a veces se asocia a una falta de motivación. Ok, no sé si hay alguna otra pregunta más. Mm, a ver si vemos acá. A ver qué me ponen.
porque cuando una persona ya avanza en el proceso de la vida pierde el flow, ya no es el mismo que cuando era joven. ¿Cuál es el impacto? Los estados flow, de alguna manera, si bien tienen que ver con la variable edad, de alguna manera no es determinante. Es más las situaciones que uno experimenta donde tiene las habilidades que uno desarrolla, ¿sí? El flow o los estados flow uno los genera y no está asociado solamente a una situación específica. ¿Sí? Tú puedes llegar a estado flow, sea haciendo un deporte, sea haciendo un hobby, sea explotando el talento que tienes, sea descubriendo de repente algo nuevo, bueno en lo que eres, sin querer queriendo porque la situación se da, ¿sí? De alguna manera la edad es relativa para el tema de los estados flow, ¿no? Stephanie, tú me dices, ¿cómo descubrimos en lo que somos buenos? Porque al menos yo siento que soy regular en varias cosas. Para mí lo que me funciona en el tema del mundo laboral, que a veces lo traslado también en el tema personal, para mí hay 3 componentes que son importantes cuando tú realmente eres bueno en algo. Uno, que de alguna manera identifiques que sea un talento, es decir, una habilidad, o sea, algo realmente en lo que eres bueno. ¿Cómo sabes eso? Pues básicamente puedes preguntar al resto y decir, oye, ¿en qué soy bueno? O hacer una autorreflexión, decir, oye, ¿en qué ganaba premios? O qué me decían que hacía mejor que los demás, etcétera. Ese es el primer componente. El segundo es que sea energizante. O sea, te tiene que dar energía en esa cosa buena que eres. Y lo tercero es que tiene que ser motivador para que lo puedas seguir haciendo. Si las cosas que tú realmente eres buena cumplen con esos 3 componentes, básicamente eso es en lo que eres buena. A ver, ¿qué más me ponen acá? Stephanie, esa pregunta la vamos a responder el día viernes también, que voy a entrar bastante detalle, que es un poco descubriendo tus fortalezas, entonces ahí puedo detallarte un poquito más de esos temas. Magali, ¿cómo se puede manejar en situaciones de injusticia o de maltrato al personal? Es básicamente un poco con el tema de los equipos de trabajo que se desmotivan o bajan el performance que tiene. Hay que identificar un poco el desencadenante, hay que ver un poquito por qué yo considero que es una situación injusta o que hay maltrato dentro del personal, de repente dentro de la empresa. Hay que encontrar un poco el desencadenante. Víctor, ¿hay técnicas para potenciar el estado flow en el trabajo, tanto personal como con los compañeros? Sí, hay mucha técnica. Lo que yo siempre de alguna manera comparto mucho es que si el cuerpo está en movimiento, es más fácil que llegues a estados flow. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, hay mucho el tema de practicar yoga o el tema de practicar meditación o el tema de salir a caminar, el tema de correr o practicar algún hobby o hacer algún tipo de actividad, pero algo que realmente tu cuerpo y mente de alguna manera esté en movimiento. Eso es lo que yo sugiero dentro de las técnicas, fuera de lo que de alguna manera puedes encontrar haciendo research, ¿no? Que sobre todo, por ejemplo, ahorita está mucho el tema del mindfulness, que tiene que ver mucho con el tema de meditación o el tema de ciertos estados que de alguna manera te lleven a cierto estado de concentración. Puedes practicar de alguna manera esos temas, ¿no? Soy docente, cuando empiezo a realizar algún proyecto tengo pensado algo, pero en el proceso mis ideas salen, siento que la creatividad explota en mi cabeza. Doris, ¿te refieres a que llegas a un estado flow cuando básicamente, no sé, vas a dictar clase? Creería. Chévere. Sí, es una sensación preciosa. Por ejemplo, yo soy curiosa de nacimiento, pero a mí me encanta mucho el tema de las cosas novedosas. Entonces, cuando voy a hacer algo, voy a presentar algo, me gusta hacer mucho research, es la parte más, digamos, gratificante o los estados flow que yo pueda tener por eso. Me gusta mucho eso. La creatividad, de alguna manera, uno, como lo escuché de algún docente mío dentro de la maestría, que decía, bueno, la creatividad uno lo desarrolla cuando a veces no te facilita mucho el tema de ciertas actividades, ¿no? Por eso el cuerpo y la mente siempre tienen que estar en movimiento. O sea, al menos ese es lo que yo siempre recomiendo, o al menos lo que yo trato de practicar un poco también, ¿no?
Ok, chicos, no sé si hay más preguntas. Si no, los libero y pueden tener 15 minutos para... y yo considero que no, porque la edad para mí es relativa. Los estados flow que uno puede tener, la edad relativa, puedes tener estados flow en este momento como los puedes tener también en un futuro. A los niños. En los niños es igual, porque, por ejemplo, yo que tengo bastante gente cercana que trabaja con pequeños, que son educadoras infantiles, tratan de identificar eso. Normalmente, no sé, si les dan algún tipo de tarea motor, siempre vas a tener a la que destaca y que de repente no sale de la línea o la que colorea con una combinación preciosa, a diferencia de alguien que de repente hace un solo color. Entonces, más o menos tiene cierta tendencia, ¿no? Pero en el tema de la niñez o cuando son pequeños, recordemos que todavía estamos en un proceso donde el estímulo que ellos tienen es controlado, porque ellos todavía están aprendiendo un poco a diferenciar, están explorando, ¿no? O sea, es la mejor sensación para el tema de ser creativo, por ejemplo, es ser niño, porque cuando uno es niño, realmente lo único que hace es experimentar. Claro, buscando siempre emociones que sean agradables, y si es algo desagradable, no lo repiten. Es algo que fluye naturalmente, ¿no? Los estados flow con ellos de manera natural están. Flora, me preguntas qué hacer para promover los estados de flow de los compañeros de trabajo. Lo que a mí me funciona, por ejemplo, es compartir experiencia. O sea, yo trato de buscar mis estados flow y trato de compartir un poco la experiencia con el resto. Y les digo, oye, realmente estar en estados flow ayuda mucho porque realmente te conecta con la gente o me permite encontrar las soluciones a los problemas más complejos de repente por un camino mucho más rápido. Me ayuda mucho de repente a desenvolverme mucho mejor con gente que recién estoy conociendo por primera vez, etc. Pero básicamente doy los beneficios de los estados flow, que es algo que ayuda mucho. Los niños de alguna manera, como todavía recién están en proceso, el mío, para mí es un estado natural. O sea, ellos disfrutan la vida sin necesidad de ponerse a pensar si están en estado flow o no, si lo están disfrutando o necesitan llegar a una intensidad mayor. Porque las situaciones de los pequeños todavía las personas adultas lo controlan. Todavía están como que en un proceso de reconocimiento o de conocimiento general. Cuando ya eres adolescente, de alguna manera tu nivel de dependencia del entorno para que puedas hacer algunas cosas como que ya van disminuyendo. Entonces es donde ya empiezas a descubrir realmente en lo que eres bueno o en aquello que de alguna manera te hace perder la noción del tiempo. Dentro de los adolescentes o los teenagers o los que de repente están como púberes, ellos ya saben. Algo sencillo que uno hace cuando tiene pubers o tiene teenagers es preguntarles, oye, ¿qué es lo que te hace perder la noción del tiempo? Te pueden decir, oye, Girasol, a mí escuchar la música, o a mí el tema de pintar, o a mí el tema, de alguna manera, de estar viendo el tema de los animes y leerme un poco el tema de los animes, me da cierta perspectiva, ¿no? Pero son hobbies que de alguna manera a la larga los ayuda, ¿no? Los estados flow, si se busca la perfección, se convierte en algo bueno o malo. Los estados flow no tienen que ver mucho con el tema de la perfección. Para mí la perfección, si es que yo lo veo a nivel conceptual, recordemos que perfecto es aquello que no tiene error, por decir así, ¿sí? Y aquello que de alguna manera a las personas, por ejemplo, que son muy perfeccionistas, son muy buenos el tema de mejorar procesos, porque van a ser tan pulcros o tan detallistas en que todo el proceso esté realmente correcto y puedas minimizar o dejar en cero algún tema de error o algún tema que de repente pueda quitarse dentro del estándar, ¿sí? Pero los estados flow, más que bueno o malo, son situaciones donde tú realmente encuentras algo gratificante que te permite seguir desarrollándote, ¿sí?
Por ejemplo, si yo soy muy buen atleta, como el caso de Ronaldo, por ejemplo, sus estados flow es cuando él juega pelota, pero lo lleva como que a una escala mucho mayor, y entonces viene a ser como un referente positivo para la gente que de repente quiere practicar el deporte, ¿sí? O sea, va mucho más para eso. O sea, un estado flow te tiene que permitir desarrollarte positivamente, ojo. Por eso les digo que los estados flow, que es un poco la dopamina temporal, ustedes me pueden decir, Girasol, yo realmente pierdo la noción del tiempo cuando estoy en redes sociales, y es una realidad. A todo el mundo de repente ha experimentado en algún momento de que agarra este aparatito y pues estás con el reel y realmente miras el reloj y resulta que pasó 4 horas y te has estado riendo, has estado viendo, o sea, realmente has perdido la noción del tiempo y te has olvidado de lo que tenías que hacer. No me refiero a eso, eso no es un estado flow, porque eso no es algo productivo, ¿sí? O sea, no es algo positivo de alguna forma, si es que lo queremos llamar así. No me refiero a eso. Estado flow realmente es aquel talento que tú tienes, que lo disfrutas, que te va a permitir tener relaciones positivas, ser mucho más productivo, elevar tu nivel de rendimiento, sentirte mucho más relajado, conectar más positivamente con la gente, tener un mindset de realmente de superar esa situación difícil y de alguna manera minimizar los niveles de intensidad de emociones desagradables, o identificar tu secuestro cognitivo para evitarte comportamiento irracional, cosas así. Esos son los estados flow. Exactamente, Flora. Básicamente es desarrollando una actividad que tú estás inmersa en eso, que te va a hacer positivo, ojo. ¿Vale? Ok. No sé si tenemos más preguntas. Si no, le paso la posta a Adrián.